Bueno, voy a compartir. Vamos entonces a dar inicio al estudio del capítulo 15, ¿no? Yanita, el tema Sí. que nos va a compartir hoy es el 15, que dice así: de la infancia a la niñez, procedimientos de formación. ¿Cuándo disciplinar? ¿Cómo disciplinar? ¿Por qué disciplinar? Bueno, vamos entonces a ¿Sí iniciar con este tema. están viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Meli, iniciamos entonces con oración. Claro que sí. Bueno, de pronto alguna familia, alguna mamita, alguna de los participantes quiera iniciar con oración. Nos quiera ayudar con la oración inicial. Bueno, vamos entonces a poner en manos de Dios este tiempo. Bueno. Bueno, Meli. Padre amado, mi Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, este día que ya casi termina. Dios mío, gracias por todas las oportunidades que nos has dado para ver tu gracia el día de hoy, para recibir la guía de tu Espíritu Santo, para orientar mejor la educación y la crianza de nuestros hijitos, Señor. Gracias por este tiempo de aprendizaje en comunidad. Te quiero entregar, Señor, este tiempo de estudio, poner en tus manos la vida de Diana, Señor, que nos va a compartir este tema tan importante. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el entendimiento, la sabiduría, Señor, para poder entender y aplicar estos conceptos en esta misión, en este llamado que nos has encomendado hacia nuestros hijos, Señor. Danos esas estrategias cada día para solucionar cada situación que se presente, Dios mío. Y pongo en tus manos la vida de todas las familias aquí presentes, Señor. Gracias por reunirnos en este sitio virtual. Dios mío, que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Meli. Bueno, entonces el día de hoy nos corresponde el capítulo 15 de la infancia a la niñez, procedimientos de la formación. Y recordemos, este viene siendo como la segunda parte de, de la infancia a la niñez que le sigue. Inicialmente trabajamos los objetivos de formación que fue hace 8 días y un poco lo que tuvimos la oportunidad de conversar y compartir hace un momento. Entonces, dentro de los procedimientos de la formación tenemos el cuándo, el cómo de precisamente formar en disciplina. Aquí el autor inicia, el autor inicia con lo siguiente, que nosotros estamos observando regularmente patrones cíclicos en la conducta de nuestros niños. De manera repetitiva vemos y observamos esos comportamientos. Vemos en cierta medida, en ocasiones, niños ingobernables que no hay razón de ser para que estén bajo autoridad. Vemos también que la obediencia es lenta y se demora de manera persistente el recibir las instrucciones y responder precisamente ante esas instrucciones o ante esas pautas que ya hemos establecido. ¿Qué debemos hacer entonces como padres? Y es como la primera recomendación aquí del autor. Y la clave principal es no aflojar, ser valientes y con esfuerzo renovado todo el tiempo. Y hace un momento lo mencionaba Melissa, esto no es de acabar, esto es de hacerlo de manera repetitiva, pero de manera consciente, de hacerlo de manera constante. Debemos redoblar esfuerzos, debemos dar instrucciones precisas y que sean más consecuentes con la disciplina y debemos volver a lo básico, hablar una sola vez y esperar obediencia. Si no hay respuesta rápida, sigue la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en nuestros hogares, en nuestras familias? Que precisamente hay un ambiente de felicidad, donde los niños son obedientes,
Los padres somos pacientes y nos gozamos precisamente de esas actitudes positivas de nuestros hijos, pero precisamente porque hemos decidido ser valientes y estar de manera constante desarrollando la tarea de formar bajo precisamente la palabra de Dios. Luego tenemos entonces acá, perdón un momento, voy a... Listo. Tenemos entonces lo siguiente. Para enseñarle a los hijos a estar bajo autoridad, es necesario que los padres estemos listos para disciplinar cualquier acto de desobediencia. Debemos ser consecuentes si hemos determinado pautas de manera previa y si hablamos de hacer ciertas correcciones en algún momento, pues precisamente que nuestro actuar siguiente sea precisamente bajo esos parámetros. Y no hay discusión, sencillamente Dios demanda obediencia. Y hay que ser también conscientes y hacer conscientes a nuestros chicos, a nuestros hijos, de que la desobediencia sumada al descuido de la disciplina, pues comunica algunos mensajes que no son como tan positivos y que nos lleva precisamente a tener, a caer, cometer en ciertos errores, a nosotros como padres. El obedecer implica bienestar temporal y eterno. Desde luego, no estamos buscando simplemente que la obediencia sea un acto pasajero o una situación pasajera, sino que nuestros hijos tengan esa conciencia de lo que a futuro, ¿sí?, implica ser obediente. Y un segundo aspecto es que se está aceptando su desobediencia y tolerando una conducta que los pone en peligro. Como lo hablábamos la sesión anterior, habíamos hablado precisamente de ese círculo de seguridad, ¿sí?, donde honrar y obedecer implica bendiciones y larga vida. Y el hecho de cruzar de manera leve precisamente ese círculo, pues esto conlleva a, a estar uno, en desobediencia y dos, a estar en peligro. A ese peligro que puede resultar en algunos momentos bastante, traer como consecuencias, pues desde luego, aspectos aún más complejos. El versículo clave, y lo habíamos hablado la sesión anterior, el versículo clave sigue siendo este: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. Aquí tenemos entonces algo bien interesante, es el esquema que nos está mostrando el autor en relación de el obedecer o desobedecer. ¿Y qué es lo que implica eso? Bueno, en primera instancia, tener presente que la autoridad de los padres representa la autoridad de Dios. Y asimismo debemos trabajarlo con nuestros hijos, con nuestros niños. Que el equipo de rescate precisamente somos los padres, padre y madre. Y de pronto ahora con el ejemplo que mencionaba o con la inquietud que tenía Araceli con respecto a los hijos mayores, pues es también colocar un límite ante este papel, esa tarea que tiene o ese rol que tiene ese hijo mayor o el hermano mayor. Sencillamente aquí la tarea pertinente y en principio es del papá y la mamá. Bueno, sabemos que ahí tenemos hogares que no está de pronto alguno de los dos, o no está el papá o no está la mamá, pero en este momento podemos hablar de que la cabeza de hogar está, la cabeza está en cabeza de ese papá y mamá, o si no de solo papá o si no solo de mamá, para los hogares que de pronto solo cuentan con una cabeza. Que los métodos que Dios ha dispuesto precisamente son esas armas importantes que nos ha dado, y ya pues en algún momento hablamos de la vara, ¿sí? Y hablamos también de la comunicación.
que nos compartieron en las sesiones anteriores. Entonces tenemos aquí en este esquema del círculo de la seguridad, hablamos de honrar y obedecer en primera instancia y estamos bajo la cobertura del Padre Celestial. El hecho de tratar de salir de ese círculo de seguridad, pues ya va a implicar que estamos desobedeciendo y además estamos deshonrando. En primera instancia, a Dios, sí, a nuestro Padre Celestial, y en segunda instancia, a nuestros padres terrenales. Y es hacerle claridad a los niños de que eso es lo que está sucediendo. En el momento en que están desobedeciendo, que han cruzado, ¿sí?, esa línea, precisamente están entonces acarreando a futuro, a corto plazo, mediano o largo plazo, sufrimiento y dificultades en su vida. Que el desobedecer va a implicar estos aspectos, sufrir y dificultad. No significa que no vayamos nosotros a sufrir, ¿sí? Y tenemos también algunos versículos pertinentes en relación a las aflicciones que vamos a vivir en este mundo. Pero también somos conscientes que de la mano de Dios, precisamente, la carga se hace más llevadera. Pero estar sin Dios o estar deshonrando a los padres o desobedeciendo a los padres, pues va a implicar pues un sufrimiento y una dificultad aún mayor. ¿Sí? Eso es lo que el pasar de la seguridad al peligro está conllevando. Entonces, de obedecer a desobedecer, precisamente está conllevando a estas situaciones. ¿Cómo estamos allí los papás para hablar como en ese sentido de rescate? Debemos traerlos nuevamente a nuestros hijos y a nuestros niños, y tengamos presente que estamos hablando precisamente de la etapa de la infancia a la niñez, ¿sí? Traerlos con esas armas, con esos métodos que nos ha dado el Señor en su palabra, ¿sí?, la vara y la comunicación, para traerlos nuevamente a ese círculo de obediencia y de honra, y que ellos empiecen a comprender la importancia de estar cubiertos en ese círculo. Otro proverbio aquí, Proverbio 22:15, que es otro versículo que está relacionado con lo que estamos trabajando en este capítulo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces nosotros a veces de manera deliberada utilizamos el término necedad. Ay, qué necio que es fulanito, qué necio que es este niño o aquel. Pero entonces tengamos presente de cómo podemos contextualizar esa necedad, ¿sí? Cómo la podemos eh, interiorizar además, ¿sí? Si en realidad esa necedad está relacionada con deshonra y desobediencia. Y en este caso, ¿sí?, el arma de la vara sencillamente es para hacer corrección pertinente y adecuada en alguna situación que se esté presentando. ¿Cuándo disciplinar? Entonces aquí el autor nos menciona algunos elementos bien importantes. Cuando se le ha dado un mandato a nuestros hijos, a nuestro niño, que él ha oído y que está en la capacidad de entender y no ha obedecido sin desafío, sin excusa y sin demora. Entonces, sencillamente se da la situación de desobediencia. En ese caso, el niño necesita la vara. Y aquí nosotros tuvimos unas enseñanzas muy pertinentes en relación a la vara y cómo está siendo tomado este elemento o esta herramienta, ¿sí?, de una manera distorsionada como la ve el mundo, no como la vemos nosotros, los hijos de Dios. Y es para preguntarnos precisamente, para hacernos como las siguientes preguntas, si yo las asimilé aquí en términos de pregunta. Si no usamos la vara,
¿Será que estamos tomando seriamente la palabra de Dios cuando Él nos está mandando sencillamente a obedecerle, a utilizarla, a corregir a nuestros hijos? ¿Será que creemos en lo que la Biblia enseña acerca de la importancia de la disciplina? ¿O será que en algún momento estamos de pronto quizá cayendo en la condescendencia, lo tomamos de manera muy ligera? Eh, ¿Cómo estamos tomando la disciplina, la importancia de disciplinar a nuestros hijos cuando ya esto es algo que debemos hacer, debemos obedecer como padres? ¿Amamos lo suficiente a nuestros hijos como para hacer las cosas dolorosas que Dios nos ha llamado a hacer? Y podemos hablar en términos de que sean algo dolorosas, porque de pronto estamos de una u otra manera castigando, golpeando, pero tenemos que tener presente cómo hacerlo, ¿no? Y no, y tengamos presente que el Señor también nos disciplina a nosotros como sus hijos, y es una forma también de amarnos y de tener esa misericordia con nosotros. Él también nos hace regresar a ese círculo de seguridad donde quiere tener a todos sus hijos. Voy a leer aquí una parte del libro donde dice: si la obediencia va a ser un mandato para nuestros hijos, no podemos tolerar la desobediencia. Pero si la desobediencia algunas veces está bien, ¿por qué no está bien todas las veces? Entonces debemos ser firmes, ¿sí? Debemos ser bastante contundentes con el hecho de obediencia. La obediencia que pide el Señor que tengamos, que nuestros hijos tengan hacia nosotros como debe ser, como el Señor lo está mandando a hacer. Aquí el tema es, ¿será que a veces estamos actuando de manera caprichosa? Estamos dando ese mensaje de incoherencia, corregimos unas veces, otras veces no, dejamos pasar de largo. Y a veces decimos, sí, es que están tan pequeños y llegará el momento en que aprendan cuando estén un poco más creciditos, cuando tengan un poco más de edad, pero precisamente, ¿sí? La idea es que nuestros niños, desde que empiezan a tener como ese uso de razón que llamamos nosotros los padres, empiecen también a comprender cómo deben comportarse en relación a obedecernos. Entonces, que no les aceptamos desafíos, no debe haber demora en asumir una pauta y no debe haber excusas. Eso es para que lo tengamos también presente. Ahora bien, ¿cuándo hacerlo? Pues sencillamente cuando se está presentando la situación de desobediencia. Y debemos tener presente, o más bien debemos hacerles énfasis en que necesitamos traerlos a ese círculo de la seguridad y que es allí donde Papá Dios nos quiere a todos y los quiere a ellos, y precisamente nosotros los padres jugamos ese rol de traerlos nuevamente a ese círculo. Y la obediencia es una necesidad, no una opción. Ahora la otra pregunta que debemos hacernos: ¿será que estamos formando para manipular, para que nuestros hijos aprendan a manipular las autoridades y para vivir en el borde escabroso de la desobediencia? Entonces es algo que también nosotros debemos analizar. ¿Cómo estamos llevando a cabo esas pautas de obediencia? ¿Cómo disciplinar? Al administrar la vara debemos como padres. Y ya esto lo menciono porque ya lo habíamos trabajado en una sesión anterior. Evitar responder con ira y tratar al niño sin el respeto apropiado por su persona y dignidad. Se debe moderar la firmeza sin titubeos, con bondad y gentileza, y mantener el uso de la vara enfocado en los asuntos del corazón. Y precisamente el autor, Ted Tripp,
nos hace una recomendación de un procedimiento de cómo debemos hacerlo, que ya lo vamos a ver. Entonces, él aquí sugiere un proceso que puede proveer una disciplina para preservar la dignidad del niño. Entonces, en primera instancia, habla de llevarlo a un lugar apartado y hablarle en privado. Y eso tiene que ver precisamente con la dignidad. Y es también el colocarnos en el lugar del niño, ponernos en sus zapatos, ¿sí? De no hacerlo de no dejarlo caer en vergüenza, no avergonzarlo delante de otros, de sus amiguitos, de familiares, de otras personas, sino que le llamamos aparte, ¿sí? Es una forma también, desde luego, de mostrarle respeto, de no avergonzarlo. Luego tenemos un segundo paso, decirle lo que específicamente ha hecho o ha dejado de hacer. Hacerle caer en cuenta de que cruzó ese círculo de seguridad, en donde se espera de él obediencia y honra, y precisamente al cruzarlo, pues se presentó una situación de peligro. Cayó en desobediencia, cayó en deshonra. Tercero, procurar que reconozca lo que ha hecho, para que él tenga claridad por qué está siendo disciplinado. Entonces esto es muy importante y allí es donde la comunicación empieza a jugar un papel importante. ¿Sí? No es sencillamente el utilizar la vara y utilicé la vara y listo. No, sino por qué la estamos utilizando. Además que hay un punto, y ya lo vamos a ver, ¿sí? En donde cuántas veces vamos a utilizar la vara. Cuarto, ¿cuál es la función del padre? Pues precisamente nosotros como padres es restaurarlo al lugar donde Dios ha prometido bendición. Es decir, llevarlo a la sumisión a la autoridad de Dios. Hacerle entender por qué actuó mal, ¿sí? No solamente que reconozca, sino que es también hacerle entender de que debe volver, ¿sí? A esa sumisión. Y hacerle caer en cuenta precisamente de la promesa del Padre Celestial en relación a su actitud y cómo debe ser. El quinto punto es decirle cuántas veces utilizará la vara. Pues allí en el libro precisamente decía cuántas veces le vamos a pegar, ¿sí? Pues esto suena un poco fuerte, pero sencillamente así es el hecho de utilizar la vara. ¿Cuántas veces le vamos a pegar? Yo quería hacer una lectura cortica, leer un fragmento. La disciplina debe reflejar la obediencia a los mandatos de Dios y nuestra preocupación por el bien del niño. Lo estamos haciendo con amor y lo estamos haciendo por su bien. No tenemos el derecho de pegarle o golpearlo bajo cualquier circunstancia que no sea la disciplina bíblicamente fundamentada. Si vamos a utilizar como disciplina la vara, entonces tenemos que tener la fundamentación bíblica y no actuar de manera incoherente o de manera precipitada, sino que tenemos que tener una intención bajo todo esto, y precisamente es hacer el bien por nuestro hijo. Estamos preocupándonos porque él esté bien y queremos sencillamente volverlo a traer a ese círculo de seguridad. Otro aspecto dice, sexto, quitarle los pantalones para que la disciplina no se pierda en el relleno de los mismos y ponerlo sobre sus piernas, sentarlo sobre nuestras piernas. Pero es precisamente para, pues, actuar aquí en relación con la vara y lo que pretendemos hacer con ella. Luego tenemos un punto 7. Después de disciplinarlo, darle un abrazo, decirle cuánto lo amas y cuánto te entristece tener que disciplinarlo y cuánto esperas que no sea necesario hacerlo de nuevo. Esto mantiene la disciplina en referencia con la restauración, no con la retribución.
Aquí tenemos que tener claridad de esos dos aspectos. Una cosa es restaurar y otra cosa es retribuir. Restaurar es precisamente, ¿sí? Generar ese vínculo y ese acercamiento de manera afectuosa, ¿sí? Y hacerle ver la claridad, ver con claridad que precisamente necesitamos traerlo a los pies de Cristo. Y necesitamos que ese corazón sane, pero que haya una enseñanza y que sea un proceso consciente. No que si se porta bien, entonces va a conllevar a que va a tener una retribución o un premio. No, sencillamente que sea consciente de que debe obedecer, de que estamos disciplinando, de que estamos aplicando un método bíblico, que en este caso es la vara, de que estamos comunicándonos del por qué llegamos a esa disciplina, a la disciplina de esa manera, ¿sí? Y por qué esperamos que no se vuelva a presentar, que nos coloca desde luego muy triste esa situación y que esperaríamos que no se volviera a presentar a futuro, que haya un aprendizaje consciente. Luego viene un proceso de restauración entre los padres y el niño, precisamente a partir de ese, yo le diría, de manera personal, le diría como de ese abrazo fraterno, de el decirle lo amamos, y no sé hasta qué punto, si nos pase a todos, a todas las familias, o cómo lo podamos, cómo sea ese proceso de restauración que se pueda presentar en una familia determinada. Desde luego, cuando estaba haciendo la lectura y el estudio de este capítulo y veía este procedimiento y muchas veces no lo aplicamos, pero decimos, bueno, esa es la forma en que debemos de actuar, de disciplinar. Y la disciplina con amor es precisamente donde hay esa restauración, donde me duele el disciplinarlo, pero lo estoy haciendo por su bien. Y la pregunta de pronto que quizás nos hacíamos hace un momento es, ¿será que lo estamos haciendo y estamos obedeciendo a Dios en el momento de estar disciplinando a nuestros hijos? Entonces, que nos lleve también a reflexionar un poco sobre esto. No debe darse la situación de que el niño esté enojado y rechace el afecto de los padres. No que porque entonces hubo esa disciplina, utilizamos la vara y después de la situación, entonces el niño quedó enojado, quedó herido, quedó molesto, quedó resentido, y recordemos que nosotros precisamente lo que buscamos hacer es llegar a ese corazoncito de nuestros hijos, llegar a esos corazones. Estamos es para pastorear precisamente esos corazones. Entonces no se puede presentar esa situación de enojo. Y hay un versículo que también está muy relacionado con lo que estamos estudiando esta semana. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo leyendo este precioso versículo y volviendo como a retomar el procedimiento que aquí el autor nos está señalando, el paso 1, el paso 2, llevarlo a un lugar apartado y como que eh, empezaba como a recorrer cada uno de esos pasos con ciertas situaciones con mi hijo. Y yo decía, Dios, en cierto que precisamente se tiene que dar un aprendizaje significativo de toda esta situación. Porque si lo estamos llevando a cabo como tú nos dices, que lo hagamos con amor, que disciplinemos con amor, precisamente que dé fruto apacible de justicia, que haya un aprendizaje tan significativo y que mi hijo, en este caso lo digo de manera personal, pueda tener, pueda interiorizar toda esta forma de disciplinarlo,
pues desde luego que ello genere fruto y que pueda mi hijo reconocer que está dentro de ese círculo de seguridad, porque está siendo consciente del proceso que se está llevando a cabo de disciplina. Cuando no se da esa restauración, cuando continúa el enojo, cuando hay un rechazo, cuando el niño se va a su cuarto sin, después de la cena, sin despedirse, sin decir una hasta mañana, o se levanta el siguiente día y no hay un buenos días, un saludo. Entonces, bueno, eso es una señal de que debemos examinar nuestro propio espíritu. ¿Cómo llevamos a cabo la disciplina? ¿Cómo llevamos a cabo el proceso? Igual aquí estamos hablando de que esa es una sugerencia del autor, pero que hemos llevado precisamente a la luz de la palabra. Si la disciplina no ha dado una cosecha de paz y justicia, no ha terminado la disciplina. En algo pudimos haber fallado. En alguno de los pasos faltó hacer algo. No sabemos, entonces corresponde examinar el procedimiento, examinar nuestros espíritus, y estoy hablando aquí, si el caso es de papá y mamá, ¿sí? Y cuando la disciplina finaliza, no hay que continuarla. Pero entonces, si no ha finalizado, precisamente nos lleva a examinar nuestro actuar. ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo comunicamos alguna situación en particular? ¿Qué dejamos de comunicar? ¿Qué dejamos de dialogar con nuestros hijos? Y Buenas noches. El último paso, buenas tardes. Buenas noches, Buenas disculpa, noches. yo tengo una pregunta. Sí. Siguiendo Perdón, discúlpame, Luzma, ¿será posible hacemos las preguntas al final? Es que, es algo muy corto de lo que ella está diciendo. Es para la grabación, para no interrumpir la grabación. Dale, qué pena. Vale, gracias. Listo. Bueno, y por último, del procedimiento que nos recomienda TEPTRIT, tenemos ora con él, orar con nuestros hijos. Entonces, debemos animarlos con el hecho de que Cristo fue ofrecido porque somos pecadores, que hay perdón en Él y que podemos conocerlo, que Él puede con un corazón, quitarnos un corazón de piedra y darnos precisamente un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que podamos, con el cual podamos sentir ese gozo que solo Cristo da, que Él puede obrar por medio de su Espíritu para ayudarnos a obedecer al Padre. Y que Cristo, solo Cristo, puede darnos el poder y hacernos capaz de obedecer en el futuro. Entonces, que esa situación que se está presentando, si hubo un aprendizaje consciente, una disciplina adecuada, precisamente mitigue esas situaciones a futuro, que mitigue, que en lo posible que elimine esas situaciones a futuro y que el niño tenga la plena conciencia de que antes de volver a obrar o volver a actuar de cierta manera, ¿sí? Ya haya quedado ese aprendizaje pertinente y ese aprendizaje consciente para su vida. Y que el hecho de actuar de manera adecuada, obediente y honrando a sus padres, obedeciendo a sus padres, pues desde luego lo tiene dentro del círculo de seguridad, que es donde quiere que estemos allí, nuestro Padre Celestial. Entonces, necesitamos pastorear a nuestros hijos todo el tiempo. No hay un momento más poderoso cuando lo confrontamos con la necesidad de la gracia y el poder de Cristo durante la disciplina. Y de pronto yo me atrevería a decir que eso también aplica desde luego para nosotros como padres. Cuando nos examinamos nosotros mismos y precisamente nos confrontamos ante esa necesidad que como hijos de Dios pues tenemos, la necesidad de la gracia y el poder de Cristo sobre nuestras vidas para nosotros poder disciplinar.
Y este último paso, que es orar con nuestros hijos, precisamente nos permite también más ese acercamiento, esa manera, por ejemplo, solo como por ejemplo, colocar un ejemplo en nuestro devocional diario en familia, para aquellos que de pronto lo trabajamos de manera diaria o una vez a la semana para aquellos que lo hacemos una vez a la semana, pero entonces que tengamos esa oportunidad también en oración de presentar todas estas situaciones y estas necesidades que tenemos como familias y que tenemos como hijos de Dios. Y en métodos de formación, indiscutiblemente, aquí volvemos a hacer énfasis, lo que tiene que ver entonces con la vara y la comunicación. Las palabras tienen peso con un niño si son subrayadas con el uso de la vara. Entonces, para que lo tengamos presente. Aquí quería hacer una lectura rápida de unas preguntas que surgen en el texto cuando se trata de examinarnos, de examinar nuestro espíritu. ¿Será que lo tratamos rudamente? ¿Será que perdimos el control? ¿Será que pecamos contra él por la manera en que lo disciplinamos? Si es así, debes confesar tu pecado y procurar el perdón y la restauración. A veces es difícil nosotros como padres reconocer que hemos fallado, pero sabemos que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil, y Él nos da la fortaleza para asumir estos errores y enmendarlos. Debemos también examinar el espíritu del niño. ¿Es su ira un reflejo del rechazo de la disciplina? ¿Está enojado con los padres? ¿Está tratando de castigarnos por lo que le hicimos? Si es así, pues entonces la disciplina no ha terminado y allí es donde está la otra herramienta, la otra arma, que es la comunicación. Y de eso pues también ya tuvimos una sesión anterior de cómo abordar la comunicación en relación a la disciplina. Bien. ¿Por qué disciplinar? Es un mandato de Dios. ¿Será que estamos cumpliendo la tarea? ¿Será que estamos siendo obedientes ante ese mandato de Dios? La disciplina nos capacita para tratar con el corazón. Tengamos presente que no es lo que en últimas o el fin, la conducta, sino el corazón de nuestros hijos. Y no se enfoca en la conducta solamente, porque tú puedes o podemos como padres apuntarle a que mejore la conducta, pero va a ser por un periodo muy corto y puede ser posible que se vuelva a presentar la situación. Entonces lo que nosotros tenemos que tener presente es que nos vamos a enfocar es en el corazón, para que esas conductas desde luego poco a poco vayan mejorando, vayan corrigiéndose, los niños vayan siendo conscientes de que si no están actuando de manera obediente, pues desde luego hay consecuencias. La mala conducta pues va a implicar correcciones. Y no se trata de estar todo el tiempo corrigiendo y que nos volvemos, a veces incidimos tanto, repetimos tanto como en esas acciones que no vemos fruto, y lo que necesitamos es que precisamente haya fruto en la forma en que estamos disciplinando. El corazón del niño someterse a la autoridad de Dios es lo que en últimas queremos, llevar ese corazoncito rendido, esos corazones rendidos a la autoridad de Dios, que entiendan nuestros hijos, así como nosotros lo hemos entendido, de que Él es nuestra autoridad y debemos sumisión a Él. La meta de la corrección es traer al niño a una dulce, armoniosa y humilde sumisión de corazón a la voluntad de Dios, de que Él obedezca a sus padres. Honrar y obedecer. Y el corazón es el campo de batalla, y es el campo de batalla precisamente donde están esas luchas que debemos mitigar de una u otra manera con
con la palabra de Dios y confrontar toda situación con la palabra de Dios. La disciplina es el método de Dios para quitar la necedad y alejarla del corazón del niño. Y es que tenemos que tener también presente lo siguiente. Hoy nuestros niños, algunas familias tienen niños pequeños, tienen hijos adultos ya y otros niños pequeños, algunos tenemos adolescentes, otras familias tienen bebés, ¿sí? Pero entonces es preguntarnos, ¿dónde estarán nuestros hijos en 30 años? ¿Qué estarán haciendo? ¿Ante qué estarán respondiendo? Entonces, algunas de las inquietudes que mencionaba el autor, ¿sí? ¿Qué clase de esposo será nuestro hijo? ¿O qué clase de esposa será nuestra hija? ¿Qué clase de empleado será si no aprende a someterse a la autoridad? ¿Qué clase, eh, qué clase de esposo será el que si rehúsa someterse al gobierno de Dios? Y algunos aquí han mencionado en algunas ocasiones que nuestros hijos precisamente serán sacerdotes de hogar. Entonces, ¿cómo estamos disciplinando a esos futuros sacerdotes de hogar? A esas futuras mujeres como ayuda idónea. Entonces es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Bien, hay algunas preguntas frecuentes que el autor de pronto quiso como recoger de toda su experiencia, de todos sus estudios, de esas enseñanzas que ha compartido con otros. Y aquí tenemos precisamente algunas y voy a hacer énfasis al final de la que ustedes pueden ver allí subrayada de negro. Lo voy a hacer como de manera particular y ya les voy a mencionar por qué. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la edad para comenzar a usar la vara? Y precisamente el autor en capítulos anteriores mencionaba que la disciplina, ¿sí? Debe empezar, esas pautas deben empezar desde que el niño sale de la clínica hasta que llega a su hogar. Allí empieza como ese proceso de formar, de disciplinar, de acompañar, ¿sí? Y desde luego el hecho de utilizar la vara en los momentos pertinentes cuando se presenta la desobediencia. Aquí también mencionaba el autor que el hijo mayor aproximadamente de 8 meses que habían lidiado para criarlo, que se presentaba algunas situaciones complejas. Entonces, precisamente a esa corta edad, pues empezaron ellos a trabajar todo el tema de disciplinar, de orientarlo. Bien. Luego hay otra pregunta. ¿Y qué si mi hijo me dice, pero no escuché? Aquí de pronto nosotros, muchas de las mamás hemos batallado, como se dice, de estar como dando una pauta, una instrucción en varias ocasiones y que no hay eco y empezamos, pero ¿cuál es el inconveniente de no obedecer si se fue claro o fuimos claros con la instrucción, con la pauta? ¿Sí? Y aquí el autor menciona precisamente que tuvieron algún inconveniente con su hijo, pero no escuché. ¿Tú tienes problemas al escuchar? Te estoy hablando en tonos normales para conversar. Estoy lo suficientemente cerca como para que puedas oírme. Por tanto, pienso que debes comenzar a desarrollar la habilidad de distinguir mi voz de todos los sonidos que hay en tu mundo. Por tanto, cuando oigas mi voz, debes alertar tus oídos. De ahora en adelante, si no obedeces porque no me escuchaste, te castigaré por no oír mi voz. O sea, ya se está dando una instrucción clara, una pauta clara. No esperemos que sencillamente hayan más excusas. Dice que solamente tuvieron que disciplinarlo por esa única vez
Y algo muy jocoso me pareció, dice, después de eso el problema auditivo desapareció. Entonces, ¿cuántos de nosotros como padres no quisiéramos también que ese problema auditivo de nuestros hijos desapareciera? ¿Sí? Porque a veces se torna un poco molesto el hacer este tipo de corrección, pero bueno, Dios es tan grande que aquí nos está dando una pauta, nos está dando como un tip de cómo hacerlo con nuestros hijos y cómo aplicarlo. Bien, luego dice, ¿y qué si estoy muy enojado? Y de pronto eso también algo nos mencionaba, nos mencionaban en una enseñanza anterior, ¿sí? Se trata entonces de no hacerlo con ira, no hacerlo con enojo. Si vamos a aplicar esa disciplina de esta manera o con esa actitud, pues no vamos a ver el fruto. Lo que vamos a hacer antes es contaminar el proceso de la disciplina con ira pecaminosa y eso no está bien ante los ojos de Dios. Entonces, la recomendación en este caso es, bueno, esperar, pausar un momento, orar y llevarle toda esta situación llevar toda esta situación a los pies de Cristo para que sea Él quien nos fortalezca y nos dé guía a través de su espíritu, de cómo debemos asumir esa nueva situación y cómo debemos llevar a cabo la disciplina con nuestros hijos. Y desde luego es normal que en ocasiones estemos molestos, enojados, porque no somos perfectos, somos simplemente seres humanos con muchos defectos, pero sabemos que el Señor es allí donde trabaja con nuestros corazones también. La forma en que podemos eh, enfrentar cada situación con nuestros hijos, pero de la mano de Dios. ¿Y qué si no estamos en casa? Hay lugares inoportunos y aquí vuelve también eh, a para que tengamos presente el hecho de, ojo con esos lugares inoportunos. No se trata entonces de avergonzar a nuestros hijos en sitios inoportunos, con personas desconocidas o con sus amigos de la escuela o familiares, no, sino que debemos estar entonces presentes en relación a llevarlos a un lugar aparte, a un lugar privado y hablar con ellos con total autoridad. Que a veces cuesta es un poco complejo de manejar, sí. Además porque se suman otros sentimientos, está el enojo, está la molestia, estamos en un lugar inadecuado, eh, todos estamos de pronto algo alterados, pero igual no es el momento oportuno. Y no falta de pronto el que nos esté, o familiares que nos estén de pronto señalando por lo que estamos llevando a cabo, que es la disciplina y sujetándonos a lo que es la palabra de Dios en relación a la disciplina. Bien. El propósito, voy a leer aquí algo, el propósito de la disciplina no es el evangelismo, sino pastorear a nuestros niños. Y también puede ser una oportunidad, ¿sí? Para que de una u otra manera podamos compartir con otros la forma en que estamos disciplinando a nuestros hijos y por qué lo estamos haciendo, para que también lo puedan tener presente. Luego dice, ¿y qué si mi niño me está mintiendo? Pues allí es donde la comunicación viene a tomar fuerza nuevamente. Y es cómo estamos utilizando la comunicación, qué estamos logrando con esa comunicación. Y si estamos hablando, por ejemplo, de hacerle caer en cuenta a nuestro niño de su pecado, de lo mal que está actuando, pero cómo lo estamos haciendo, cómo de una u otra manera, cómo estamos interviniendo allí para que nuestro niño sea íntegro en el momento de que le llamemos a rendir cuentas.
Aquí también dice el autor que no debemos llamarle mentiroso, nunca, es algo que nunca debemos hacer. Y dice acá lo siguiente: si le dices a tu niño que no le crees, le vas a descorazonar. Si se convence de que nunca le vas a creer, no hay razón para hablar ni de una futura relación. Entonces aquí es donde se puede quebrar esa relación aún más. Cuando te rehusas a llamar a tus niños mentirosos y valoras su relación con ellos, tu relación con ellos, estimulas la integridad. Entonces hay una falla, hay un pecado, pero no por ello entonces vamos a decirles mentirosos y de manera tajante, allí se corta la relación, sino que debemos ser muy cuidadosos y qué términos y qué palabras estamos utilizando. Si tu niño no es honesto acerca de lo que ha hecho, entonces se saldrá con la suya esa vez. Es triste, pero tus pérdidas y las de él son menos si abandonas la conversación en vez de llamarle mentiroso. Entonces es volvernos a dar como ese espacio, tomar fuerzas, orar, ¿sí? Y pedirle a Dios dirección a través de su Espíritu Santo. Hay otra pregunta. ¿Y qué si no estoy seguro de lo que pasó? Sencillamente entrar a indagar, a examinar toda la situación y como todo ese contexto en donde se generó esa situación en particular. Si no estamos seguros de lo que sucedió, y pues de pronto esto suele suceder con los niños cuando son muy pequeños, que viven alguna situación externa y de pronto como queremos interpretar qué fue lo que sucedió, por qué ese comportamiento y qué lo conllevó a ese comportamiento. Entonces es sencillamente, bueno, evaluar lo que se está presentando, escucharlos, ¿sí? Y hacer como ese acto de credibilidad de que, bueno, el niño te está diciendo lo sucedido, te está narrando lo sucedido, entonces en razón de ello, ¿sí? Podamos actuar y podamos tomar medidas pertinentes. ¿Y qué si nada funciona? Bueno, en este caso, si nada funciona, si si en lo que nos estamos embarcando es cada vez en situaciones un poco complejas y asumimos una estrategia, colocamos ciertas pautas, intentamos otros métodos y nada funciona, allí sí debemos examinarnos nuevamente en qué estamos fallando. Porque si nada funciona, si nuestra brújula es la palabra de Dios y si estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero vemos que no está funcionando, algo estamos haciendo mal, algo en lo que no nos hemos detenido a analizar. Bien, ¿y qué si es muy tarde? Entonces yo les decía que lo tengo aquí precisamente subrayado de negrito, porque aquí tenemos entonces unos aspectos importantes. ¿Y qué si es muy tarde? Y de pronto puede ser la pregunta de muchas familias que ya sus niños, sus hijos no están en la época de infancia, la niñez, sino que están de niñez a adolescencia, aunque más adelante vamos a ver capítulos en relación de niñez a adolescencia y de adolescencia, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos unos aspectos importantes a considerar. Dios es poderoso y nunca nos encontramos en una situación donde no haya una respuesta en obediencia a Él. Llevar toda situación a los pies de Cristo. Recuperar el terreno perdido por medio de la obediencia paciente y honesta a la palabra de Dios. Entonces es para decirles que sí se puede, ¿sí? Desde luego todo se puede en Cristo, pero debemos ser pacientes, debemos trabajar de manera constante y pensar siempre en el bienestar, pensar en actuar por el bien de nuestros hijos. Y hay unas recomendaciones, unas pautas que nos da aquí el autor. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, sentarnos con nuestros hijos
y explicarles los nuevos conceptos a aplicar y mencionar los errores que hemos cometido al criarlos. Enfocarnos en nuestras deficiencias, no en sus errores, no en sus actitudes, no en sus malos comportamientos. En primera instancia debemos enfocarnos en nosotros, en lo mal que estamos actuando nosotros. Ayudarles a comprender y enseñarles a someterse a la autoridad de Dios. Entonces es aquí donde la oración vuelve y cobra como esa significancia. Toda esta situación, desde luego, la vamos a llevar a la autoridad de Dios. Y no solamente en el caso de ellos, sino también en nuestro caso. Segundo, pedirles perdón por los errores como padre o madre que cometimos. No es una tarea fácil, nadie ha dicho que sea algo fácil, pero sí es importante que lo hagamos. Y el pedir perdón y el reconocer que hemos fallado, pues desde luego, eso es una primera enseñanza para nuestros hijos, ¿sí? El ser humildes también y que como seres humanos nos equivocamos, pero que por la gracia de Dios podemos enmendar esos errores. Tercero, presentar direcciones específicas acerca de los cambios que creemos que ellos necesitan en su conducta, actitudes, entre otros. Entonces, cuando les hacemos caer en cuenta de qué es lo que necesitan ellos mejorar, qué necesitan necesitan ellos cambiar de ciertas actitudes y por qué lo deben hacer. Cuarto, determinar cómo van a responder a la desobediencia en el futuro y asegurarnos de que ellos entiendan y estén en paz con la manera en que vamos a responder. Como ya hay unas pautas establecidas, entonces sencillamente cuando se vuelva a presentar alguna situación similar o una situación de desobediencia, ya ellos sabrán cuáles son las consecuencias que traen esos comportamientos. Recordemos que siempre bajo la luz de la palabra, confrontar siempre las situaciones con la... Se silenció el micrófono. Sí, listo. Gracias, Mel. Quinto, ningún método nuevo puede ser implementado con éxito cuando el único propósito es cambiar a nuestros niños. Ellos responderán de forma positiva a nuestros intentos de ser consecuentes con el método bíblico en toda nuestra forma de vivir, pero resistirán cualquier cosa que les parezca manipulación. Entonces, aquí no, vuelvo y lo hago énfasis en ello, no se trata de cambiar a nuestros niños, sino que podamos trabajar en sus corazones, en los corazones de nuestros hijos. Entonces, todo esto coherentemente con el método bíblico, a la luz de la palabra. Sexto, cualquier cosa que hagamos requerirá paciencia porque es muy difícil para una familia cambiar de dirección. Esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace teniendo resultados en una semana, no. Esto va a requerir tiempo, va a requerir paciencia. En el momento en que nos vamos a sentar con nuestros hijos, es también tener claridad de que cada uno va a colocar su grano de arena, va a colocar de su parte para que podamos llevar como esas nuevas pautas a la práctica y que podamos tener resultados desde luego positivos. Entender que estamos en una lucha espiritual contra las fuerzas malignas, lo cual va más allá de aplicar principios. Oremos y busquemos de Dios, esperemos en Dios, estudiemos las escrituras con nuestros hijos, tomarlos con nosotros en el peregrinaje espiritual y compartirles lo que estamos aprendiendo y por qué los cambios generados en la familia son vitales. Son algunas de las recomendaciones que nos da el autor respecto a esto. Nuestro foco debe ser lo que significa para nosotros honrar a Dios en la vida familiar. No poner a nuestros hijos en línea.
Tener nuestros hijos en línea recta es un producto secundario de honrar a Dios. Si nosotros trabajamos en los corazones de nuestros hijos, pastoreamos esos corazones y todo en razón a la palabra, en los mandatos de Dios, pues desde luego, como dice un versículo, perdón que en este momento se me escapa la cita exacta bíblica, busquemos al Señor y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces busquemos primero pastorear el corazón de nuestros hijos, y ya ese cambio de comportamiento y el que ellos actúen de manera apropiada, pues ya será algo que viene por añadidura, pero porque ellos son conscientes en primera instancia de que obedecen al Padre Celestial. Y aquí por último el autor nos está compartiendo la experiencia de Sue y Neil. Vinieron a Cristo cuando sus hijas tenían 5 y 9 años de edad. O sea, ya estaban pasando de la edad de la niñez hacia la adolescencia o preadolescencia. Sus vidas estaban llenas de caos, viviendo en el mundo sin normas y sin la verdad. Sue pasó la mayor parte de sus horas lúcidas en el sofá de un psiquiatra, y Neil trabajaba muchas horas buscando consuelo en el alcohol y en las drogas. Sus hijas crecieron sin dirección en un mundo sin paredes ni punto fijo de referencia. Sue y Neil vinieron a Cristo en una iglesia evangélica grande donde no había una enseñanza clara acerca de los niños, y comenzaron a leer libros escritos por cristianos que aceptan muchas ideas psicológicas que no son bíblicas. Mientras trataban de ayudar a sus hijas, las cosas empeoraban en vez de mejorar. En la providencia de Dios, y aquí quiero volver a hacer énfasis, en la providencia de Dios, no es nuestras fuerzas, no son fuerzas humanas, sino Dios, su providencia y su gracia. Comenzaron a ver algunos de los principios en este libro. Se les enseñó acerca del corazón como la fuente de la conducta y acerca de las influencias formativas. Entonces comenzaron a pastorear a sus niñas. Confesaron sus fallos en crearlas apropiadamente y les dijeron lo que eran las normas de Dios. Se pusieron de acuerdo con las normas en que la disciplina y la corrección se debía enfocar, y oraron con sus niñas. Comenzaron a tener el devocional familiar orientado a conocer a Dios, no solamente a la lectura de la Biblia, y mostraron el amor de Cristo en la vida familiar. Por la gracia de Dios, en los años que han transcurrido, sus hijas han cambiado. Las niñas han comenzado a ver la vida en términos de conocer a Dios y han crecido en el amor por sus padres. Han sido rescatadas. No ha sido un camino fácil para Neil y Sue, pero porque es mucho más fácil poner el fundamento antes de construir la casa. Pero gracias a Dios, nunca somos puestos en una situación en la cual no haya una vía a la obediencia. Entonces quería compartirles esto, quise leerles este relato tal cual el autor nos lo comparte en el libro. No hay casos perdidos, no hay situaciones que no se puedan solucionar, mejorar, y todo por la misericordia y la providencia de Dios. Entonces es para animarnos a aquellas familias que pues nuestros niños han pasado esa etapa de niñez, y decimos, pero bueno, ¿y qué si es muy tarde? Pues aquí tenemos entonces unos consejos, y es en relación también a la palabra, ¿sí? Que Dios nos dé esa providencia y esa sabiduría para hacer lo que debemos hacer, lo que nos corresponde hacer. Y aquí pues hay unas pautas claras para ello. Bueno, y pues aquí tenemos las preguntas en las que vamos a reflexionar durante esta semana, y que podamos tener la oportunidad en familia de poder trabajar junto con nuestros esposos, nuestras esposas, entonces para que podamos analizar y reflexionar, y desde luego siempre contrastando con la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son los principios bíblicos que deben guiar el cuándo del uso de la vara en la corrección?
¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en el cómo usar la vara de la corrección? ¿Cuál problema en tus niños requiere el uso de la vara de la corrección? ¿Cuáles son las preguntas comunes que te has hecho? ¿Cómo puede la vara proveer oportunidades valiosas para que tus niños vean su necesidad de la obra de Cristo? ¿Qué le dirías a alguien que dice que el uso de la vara es un concepto fuera de moda que roba a los niños su dignidad? ¿Qué es más fácil para ti, castigar o hablar? ¿Cómo puedes evitar el desequilibrio en esa área? Listo. Listo, Meli. Bueno, perfecto, Dianita, ¿Alguna muchísimas gracias. pregunta? Vamos a entonces cerrar la pantalla de compartir. Dianita, por favor. Listo, ya, dame un momento, ya aquí lo... Y seguramente hay muchas preguntas. Entonces vamos a cerrar la grabación por el momento y a dar espacio para preguntas y para conversar un poco, ¿no? Muchas Sí. gracias por este tema y nos vemos entonces por lo pronto en el próximo martes viendo la siguiente etapa, ¿no? Que es la niñez. Bien.